Muy buenas tardes. De nuevo con ustedes, Mimi Parado y en la gratísima compañía de Fausto Amador Arrieta. Les recordamos que este programa pasa también por CRC 89.1 a las 11 de la noche y que nos pueden seguir en el canal de YouTube. Hoy vamos a hablar, es inevitable que lo hablamos, de Argentina, de ese país que marcha en dos velocidades, en el que Luis Antonio Espinos escribió que una sociedad demagógica que discute con base en identidades y no en argumentos o soluciones tendrá como destino encumbrar demagogos. Argentina es ese país riquísimo, riquísimo en cultura, riquísimo por su gente, con una población joven, importante y bien educada, el granero del mundo en algún momento, sus vinos, su carne, pero sobre todo con la riqueza que le dan esta época el litio, el gas y el petróleo. Está en este momento con una inflación del 143% y algunos señalan que podrá llegar a 200% a final de año, con una deuda externa absurda del 90%, que solo porque es Argentina no la declaran en default, el 90% del PIB. La mitad de la población vive de subsidios, la mitad de la población vive en pobreza. Y en esta Argentina gana Milei, extrema derecha, conservadora, anarco-liberal en lo económico, se define él. Y las grandes preguntas que buscamos contestarles hoy: ¿cómo llega hasta acá, Argentina? ¿Quién es en realidad Javier Milei? ¿De dónde surge? ¿Podrá Milei hacer el ajuste que prometió? ¿Tendrá la base social necesaria para enfrentar a un Congreso en el que no tiene, para enfrentar estos cambios en un Congreso que le es totalmente ajeno? ¿Cuál de sus personalidades gobernará? Y lo que tiene mayor interés y que Fausto se pregunta con mucho criterio es: ¿por qué este acontecer argentino es tan importante de analizar para todos nosotros? Muy buenas tardes, Fausto. Buenas tardes, Mimi. Demasiadas preguntas para realmente poder responderlas. Pero bueno, vamos poco a poco. Lo primero que necesitamos entender es que Javier Milei no es un ser que vino de otro planeta, que surgió de repente como de la nada, o sea, una especie de hongo milagroso que apareció en Argentina. No, Milei nació como un producto sociopático de la catraste política sociopática de Argentina. Y eso no le quita lo catastrófico que es su elección para dirigir los destinos de su país en un periodo tan delicado, porque en vez de suavizar la crisis, la va a hacer probablemente más aguda. Y el dolor inevitable va a ser todavía más redundantemente doloroso. Él Y dice el que va a esfuerzo, durar 6 meses solamente. ¿Verdad? Que van a ser 6 meses muy duros y después viene el milagro, mesiánico sí, totalmente. sí, yo estuve escuchando al exministro de Hacienda de Macri, que bueno, es parte del equipo económico que estuvo reunido entre la primera y la segunda vuelta de una forma constante, casi permanente, ya prácticamente elaborando lo que iba a ser ese plan shock. Mientras más corto, más espantoso. Pero bueno, ese esfuerzo nacional por resolver la crisis se las trae. Cuesta mucho entender que el desastre de Argentina no es Milei, como muchos lo ven. Milei es el resultado de ese desastre. Tal Exactamente. vez sea la peor caricatura de ese desastre, pero eso no quita que la tragedia llegó antes que él. Aquí se trata probablemente del fracaso, qué cosa más horrible y más dura la que voy a decir, fracaso de 40 años de construcción democrática, que termina en un callejón sin
salida con un loco democráticamente electo. Eso no se ve o no se quiere ver. Y en todo caso, por favor, déjenme de estar culpando y llamarle fascistas a los que votaron por mi ley. Es una cosa demasiado compleja para reducirla a ese tipo de Y fórmula. tampoco convertirlo en un discurso de izquierda y derecha, porque no se trata tampoco de eso, ¿verdad? Es decir, Bueno, leí por algún lado, fue lindísimo, alguien que decía, analizar la realidad argentina en este momento con coordenadas izquierda y derecha es como tratar de agarrar con un televisor viejo, con esas antenas de orejas de conejo, Netflix, ¿verdad? Es decir, bueno, es una forma de decirlo, contrastando modernidad con formas viejas. Pero exacto. de alguna manera, Mimi, de alguna manera van a estar enfrentándose fuerzas que de alguna manera van a tener que orientarse. Yo añadiría que si hubiera ganado Massa, la gente estaría más tranquila y mucho menos en disposición de entender la necesidad de ajustes estructurales fuertes. Yo te decía en algún momento que mi ley es una ducha de realidad y resulta que la intelectualidad izquierda está saliendo seca de ese baño de realidad porque es la realidad de una patología social que construyó las condiciones para que Javier Milei apareciera. Argentina vive una situación de catástrofe política y económica, pero tal vez es mucho más que eso. Vos y yo lo hemos hablado, es algo que tiene mucho que ver con el dramatismo griego, le digo yo. Por eso no se entiende a Argentina haciendo uso solamente de los instrumentos de análisis políticos usuales. Y, y su producto más caricatural es precisamente Javier Milei. Ni se entiende tampoco las sociedades modernas en la política. Eh, la, eh, las redes sociales y la internet vino a cambiar toda la forma de comunicación. No nos comunicamos con los otros, solo nos comunicamos con nosotros, con los que piensan igual. Y eso crea divisiones enormes e imposibilidad de diálogo, no solo en Argentina, en el mundo entero. Claro, eso tiene que ver mucho con el diálogo, pero bueno, la crisis es una crisis económica, es una crisis social, es una crisis insostenible cada vez más de gobernanza y de un agudo traumatismo social que va mucho más allá, por supuesto, de la mera comunicación, porque yo pienso, Mimi, que la sombra de un salvador militar puede estar escondido al acecho. Exactamente. Por Pero eso, sabiendo que Argentina estaba en crisis, la figura de Milei, vista desde afuera, parecía más parte de la enfermedad que de la cura. Y como era la sabiduría política convencional, en casi todos los escenarios, tras su victoria en las urnas, los sentimientos prevalecientes fueron disparados. Fueron de todo, menos de alivio. Hubo asombro, indignación, susto, reflejos automáticos de izquierda desorientada y sin brújula, reflejos de defensa, negación, obviamente, en todo caso, shock. En todo este proceso, tanto en Argentina como en el resto del mundo, la figura de Milei apareció como un espectro espantoso, como una pesadilla que por más que pareciera grotesca, las encuestas de opinión de intención de voto la fueron obcecadamente poniendo cada vez más como posible. Era un infierno amenazante que se acercaba y que se había logrado posicionar en número importante de electores. Y aún así, siendo tan escandaloso, sus posibilidades electorales, amenazantes como eran, se veían a pesar de eso y probablemente por eso mismo bastante lejanas. Eran los 30% fue lo que él logró de la población apoyándolo. Esa en es algún momento, en la algún primera momento, vuelta. Primera sí, sí, vuelta. en algún momento, incluso un poquito antes de la primera vuelta, en los pasos, esos fueron los primeros tiempos de su aparición en política. Desde hacía 2 o 3 años, en constantes entrevistas y apariciones televisivas, Milei
Milei, porque Fausto se acaba de detener, espero que me esté oyendo. Milei lo dijo muy bien el presidente del Uruguay, el expresidente del Uruguay. Le preguntaron qué piensa de Milei, cómo ha llegado donde llegó. Y ay, ustedes lo construyeron, fue lo que dijo, ¿verdad? Ustedes crearon en la televisión, en programas impensables, la figura de Milei. Ya, estamos de nuevo Sí, sí. Bueno, él había venido construyendo ese personaje que tenía resonancia con el ánimo de un sector importante de lectores. Era la expresión viva, extravagante, volátil, explosiva de una furia socialmente existente ante una situación económica angustiosa, con una pérdida del 10% de la capacidad adquisitiva mensual de los ingresos, y bueno, ya dijiste vos, pobreza de la mitad de la población, indigencia del 10%. La furia y los exabruptos de ese Milei resonaban en el ánimo molesto, angustiado de los electores. Había identificación mediática, ¿verdad? Era rabia pura, aguda, apuntada directamente contra todo el establishment político al que puso el nombre excluyente de casta. Con la vieja consigna de que se vayan todos, apelaba a sentimientos de odio, de resentimiento, de destrucción, la motosierra para cortar los privilegios y muchas otras imágenes fueron componentes que fue añadiendo a su marca, que capturaba el ánimo social imperante de una forma Capturó extraordinaria. principalmente al inicio a los jóvenes, ¿verdad? A los jóvenes entre 16 años que votan en Argentina a unos 29 años, empezaron a ser sus grandes seguidores. Y mientras más extravagantes sus posiciones, y como vos lo decís, mientras menos experiencia de vida tuvieran sus electores o sus posibles simpatizantes, más ganaba exposición mediática. Tenemos que recordar que en Argentina el 90% de los canales televisivos y de radio están en Buenos Aires. En Buenos Aires existen 7 estaciones de programación exclusiva de entrevistas, noticias y mesas electorales. En ese ambiente de exacerbación, Milei construyó su personaje. Era un ambiente mediático hambriento de sensaciones. Y bueno, Milei y quienes construyeron su marca supieron leer la rabia ciudadana con la política, con toda la política, y todo él se dotó del personaje, con todo el lenguaje corporal adecuado a esa furia que apelaba inclusive a la irracionalidad. Fueron los tiempos en que apelaba sobre todo la extravagancia, lo desquiciado de sus propuestas, la personalidad que hablaba con su perro, su defensa de un mercado libre para la venta de órganos humanos. Y bueno, y en economía, la rabia contra todo el establishment, contra toda la institucionalidad, desmantelamiento radical del rol del Estado, ni como facilitador, ni como rector, ni como regulador, comenzando con la supresión social de subsidios, disminución del empleo público, tijera la inversión pública, dolarización de la economía, cierre del Banco Central y completa y absoluta privatización de todas las empresas públicas y además privatización de todos los servicios como transporte, salud, educación y pensiones. Pero la gente lo que leía, oía una y otra vez era no más al capitalismo de castas, no más a las argollas que se dejan todos los negocios del Estado, no más corrupción y clientelismo barato del peronismo y más inversión y más empleo. Es decir, la traducción de eso a creer en estas cosas es realmente mágico. Mágico. Sí, bueno, digamos, brujo. Era realmente no una magia, sino un embrujo. Un embrujo. Es una combinación de excesos a los que ni la más extrema de la derecha se había atrevido.
Y eso lo consolidó en un segmento que ni siquiera las encuestas habían descubierto. Ese segmento estaba oculto. Jamás se pensó que en condiciones de desesperación y de miseria, con una clase media frustrada, con segmentos educados, pero sin oportunidades de ascenso económico y social, más del 30% de argentinos llegara a identificarse no con sus propuestas, como vos lo dijiste, sino con las emociones que él y su figura suscitaba. Yes. Y fue así como llegó a la primera cita electoral en las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias, las que se llaman PASO, y ahí la gente descubrió, todos descubrimos con sorpresa que su figura estaba ya posicionada en el electorado. La unanimidad del establishment político vio en Milei una real amenaza. Pero todavía estaba la oposición tradicional, con amplio arraigo territorial y amplia organización local y un manejo de fondos bastante importante. No se creyó que Milei pudiera desplazarla. Apenas 3 encuestadoras señalaron que Milei pasaría la prueba de la primera ronda. Y cuando llegó la primera ronda, pasó la prueba. Esta sorpresa. Ese resultado de las elecciones fue impactante. Milei había logrado pasar al balotaje, desplazó totalmente a la oposición oficial. Y aunque Milei había terminado de segundo, cerca de 10 puntos detrás de Massa, había dejado por el suelo a la coalición de toda la oposición clásica del kirchnerismo, enterrando la carrera política de Patricia Bullrich, la candidata de la coalición del partido de Macri. ¿Cómo podía ser posible que una personalidad así, con propuestas tan extremas, estuviera ya con posibilidades de ser presidente? Pero bueno, en esos momentos, eliminada la oposición tradicional al peronismo y teniendo Milei como única alternativa al peronismo kirchnerista, la oposición, excluida del balotaje, tenía que decidirse entre quedarse paralizada o respaldar al loco personaje, al bizarro que los había insultado hasta el extremo de llamar a la misma Patricia Bullrich terrorista asesina de niños. Bueno, eso ahí estaban. ¿Qué les quedaba? Pero él O dice que apoyar no le eso. perdona a ella las cosas que dijo de él. Eso se lo acabo de oír la semana pasada. No, no va a ir a mi gobierno. No le perdono las cosas que dijo de mí. Sí, claro. Bueno, pero la oposición tenía que apoyar eso o autoexcluirse de la política electoral, dejando sueltos a sus electores que podían tomar cualquier camino y ellos necesitaban sacar al peronismo. Y decidieron jugarse todas las cartas apoyando a Milei. Y tal Macri, vez Macri, no tanto la oposición, sino Macri, en una jugada muy personal, la misma noche tomó la decisión sin hablar con los otros partidos de oposición, ¿verdad? Como buen político jugó una carta ganadora. dicen, ya han aparecido bastantes declaraciones, incluso de ellos, que dicen que habían venido platicando todo el tiempo, de forma que tal vez Macri conocía la figura de Milei mucho mejor de lo que pensamos. Pero Macri. bueno, Macri Ujú. conocía la figura de Milei mejor de lo que nosotros creemos. Pero de parte de Milei también existía la necesidad de otro personaje, uno diferente al que había creado, y entonces construyó otro personaje moderado, con apariencia de sensatez, callado y hasta tímido. Muchos dicen, ese es el personaje que le fabricó Macri. Yo no estoy seguro. No, Yo no. no estoy seguro porque yo pienso que Milei es más inteligente de lo que le hemos atribuido hasta ahora. Hernán Lacunza, que es el que te decía yo, ministro de Hacienda de Macri, cuenta ahora que inmediatamente después de que él pasó al balotaje, llamó a formar un equipo a la gente de Macri, o sea que ya esto estaba hablado.
para perfilar hasta el detalle de un plan económico que hace 2 o 3 días en una entrevista perfiló Hernán Lacunza y que desdichadamente no vamos a tener mucho tiempo para analizar. Pero que es Pero terrible bueno, que uno tiembla de solo pensar lo que le va a pasar a la mayoría del pueblo argentino con ese plan. en el último debate presidencial antes del balotaje, yo recibí una de las lecciones más impresionantes de mi vida sobre la política Exacto. argentina. Ese debate se estrelló, creo que todo el mundo, hasta en la misma Argentina, la experiencia y la sabiduría convencional que hemos tenido frente a posiciones consolidadas que el razonamiento discursivo no logró revertir. En el debate Milei apareció con el nuevo personaje de Milei, inofensivo, indefenso, ignorante, sin ningún insulto, casi pidiéndole piedad a Massa, que por favor no mintiera, casi pidiéndole perdón. En algún momento le dijo Massa, ¿sabés vos lo que es esto? Y le dijo una sigla, y él le dijo, no, no lo sé, ¿me lo podés explicar, por favor? Massa se deleitó demostrando su prioridad intelectual, su mejor conocimiento de la política, los mecanismos de la economía, la administración pública, planes concretos, mientras Milei se perdía en las preguntas de sí o no. Poco se notó, sin embargo, que las mejores perspectivas de Massa descansaban en el realismo mágico de la superstición argentina. Según Hernán Lacunza, el que te estoy hablando, ministro de Hacienda de Macri, dijo que la visión de Massa termina en la idea de que Dios es argentino y que la próxima cosecha de soya y los precios futuros del petróleo llenarán de divisas las arcas vacías del Estado y que entonces todo va a estar mejor sin necesidad de ajustes dolorosos. Yo creo que aquí No es un punto entendieron para... el nuevo mundo de hoy. El pueblo vio a un Macri que incluso señalaba sus deficiencias con honestidad y a un mentiroso que mentía cada vez mejor. Vamos a un corte y regresamos con ustedes en unos minutos. De nuevo con ustedes, nuestro tema Argentina, y en el corte Fausto estaba hablando del debate previa a las elecciones en el que Massa apareció como el gran tecnócrata y profesional y Javier Milei incluso mostrando signos de debilidad, lo que le trajo, aunque parezca mentira, puntos. Fausto, yo lo vi hace poco en una entrevista donde lloró porque le decían fascista y él era libertario, anarco-libertario, y eso era totalmente contrario al fascismo, pero con una gestualidad de dulzura y un verdadero sentimiento de dolor, ¿verdad? Es el nuevo Javier Milei. ¿Cuánto durará? Obviamente, obviamente los que le llaman fascista no han entendido, pero absolutamente nada de lo que es el fascismo. Y para comenzar, el fascismo es estatista y Milei es todo menos estatista. Bueno, te voy a decir, Anarco-liberal, se por dice. eso, o sea, no tiene nada que ver. Yo sentí que había ganado Massa. Leí los comentarios en Argentina después del debate, escuché los programas televisivos, todos decían lo mismo. Pero apenas 2 días después del debate apareció Sheila Wilker ante las cámaras y dijo algo que a mí me pareció increíble. Te voy a decepcionar, le dijo al que la estaba entrevistando. En medio del debate hicimos, le dijo, varios estudios en tiempo real y en ningún momento notamos ningún cambio. Entonces era increíble, ¿verdad? Porque desde aquí yo no podía entenderlo. Y no era que el debate no había interesado a los argentinos, la audiencia fue extraordinaria, como nunca antes. Y además dice Vilca que todos decían que Massa había arrasado, que había dejado a Milei como un aprendiz de política. Mi impresión entonces era que los mismos analistas argentinos habían tenido ese mismo criterio. Incluso la encuestadora de Chile apuntó que los argentinos le daban a Massa el triunfo. Y sin Pero, embargo, eso no movió ni un ápice la intención de voto de los electores. es la ¿Qué había pasado? Mira, puede haber
montones de interpretaciones, ¿verdad? Esto es muy complejo. Unos dicen que el argentino se sintió identificado con el Milei poco conocedor de la política. Otros que Milei les pareció más auténtico que Massa. Otros que aunque Massa hablara más bonito, como vos le decías, ya nadie le creía. Otros que la apuesta por un cambio ya era irresistible desde el instante en que escaseó la gasolina al día siguiente de la primera ronda electoral, cuando los electores se dieron cuenta de que Massa no controlaba todas las variables. Bueno, todas las suposiciones son probablemente posibles, pero como todo es posible, yo me hago personalmente una hipótesis, ¿verdad? Porque en medio del debate, la intempestiva moderación del nuevo personaje de Milei, que hasta le pidió perdón al Papa en medio del debate, le dieron la bendición oficial a la posibilidad real de un cambio. Es decir, hubo una especie de bendición del establishment. Eso es increíble, un segmento del electorado, precisamente el que había acudido a las urnas en la primera ronda, creía en el establishment y necesitaba ese segmento, digo yo, la bendición para por lo menos más tranquilamente pensar que el Milei rabioso, intempestivo y arrogante también era el sensato. Y eso le ganó al electorado que le faltaba. El Milei modesto, humilde, silencioso y hasta cortés se terminó metiendo en la bolsa al electorado que le faltaba y eso lo hizo presidente. Más Los el argentinos, apoyo de Macri, que hizo que ese mismo electorado dijera, bueno, si Macri va a estar ahí, puede controlar, ¿verdad? Los más pensantes al loco. Cosa que no creo que sea verdad, pero son elementos que ayudan a la aceptación de la oposición para votar por Milei. sí, eso es lo que yo trataba de explicar, que de alguna manera esos votantes que en la primera onda votaron por la Patricia, vieron en el apoyo de Macri la bendición. O sea, los que creyeron un poco en el establishment contrario al peronismo, se sintieron consentidos de apoyar a Milei. Pero la realidad es que los argentinos se encontraban escogiendo entre dos disparates, entre dos locuras posibles. Entre el disparate de hacer presidente al responsable del desastre, que dice que hará lo que no ha hecho, o al disparate de saltar al vacío del que promete sangre, sudor y lágrimas, pero por poco tiempo. O sea, como vos lo acabas de decir, difícil de escoger, pero escogieron y ahora tenemos un tercer Milei, el Milei presidente. Este Milei se presenta hasta sin anteojos de culo de botella que lo hacían ver como un profesor desquiciado. Ahora es un economista con lentes de contacto que con bastante sensatez aborda prioridades económicas y va formando un equipo de gobierno con lo mejor del macrismo. Yo lo escuché decir, Mimi, este cambio puede darse o puede no darse. Si encuentra una oposición que lo impida, bueno, es perfectamente posible que terminemos simplemente como Venezuela. Digo, es una de las salidas posibles. Lo dijo, ¿verdad? Es otro Milei. Entre los tres Milei, ¿cuál es el verdadero? Lo iremos viendo. Pero por lo pronto parece preparado a Creo arrancar con un... que es los tres Milei, ¿verdad? Los tres son Milei, con un elemento que nunca hay que olvidar, y es que Milei disfruta enormemente y es un perfecto comunicador hacia las masas, hacia los grandes escenarios. Él dice, mi hermana es Moisés, porque es la que sabe lo que hay que hacer. Yo soy Aarón, porque es el que cómo comunicarlo. Ahí es un Milei seguro, pero es el Milei en privado, no acepta el vis a vis, no acepta que le discutan y no sabe dialogar. Entonces, uno puede pensar que va a ser un gobierno muy complicado. Bueno, yo no entraría tan a fondo en la medida en que no llegó, las veces que tuve cita para hacerle análisis psicológico, no asistió. Entonces no tengo Pero forma Fausto, de... no estoy No, hablando, no, 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 Fausto, no me, estoy no me refiero hablando a vos, de Mimi. lo que han No, dicho sus compañeros de colegio, de lo que han dicho la gente que habla con él, los que han dicho, los que han estudiado su personalidad
que le cuesta que lo interrumpan y que le cuesta que lo contradigan porque se levanta y se va. Y lo ha hecho en televisión. Lo contradicen y se levanta y se va de los programas. Así ha sido, como vos lo decís, eso es muy cierto. Pero bueno, la realidad es que aparte a su personalidad, que seguro debe tener muchos problemas, para mí lo esencial es lo objetivo. La tendrá muy difícil porque inclusive con los votos de sus aliados, sumando los votos suyos y los votos de Macri y de todos los grupos y partidos que lo apoyaron, sigue siendo una fuerza legislativa menor. El Ganando peronismo por un sigue, punto el Senado, por un y, 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 diputado. y mucho menos en la Asamblea Legislativa. Y bueno, en 2 años llega una nueva confrontación electoral que si no hay resultado, puede incluso irle mucho peor. Entonces, Milei está necesitando resultados rápidos que no puede o que es muy difícil que logre obtener. Con dos An- cosas, Fausto. Una es la lentitud del Estado y su legislación. Dos, vos lo dijiste, el no apoyo del Congreso. Y tres, que si hay una fuerza importante en Argentina, es la ciudadanía y los sindicatos que toman la calle. Entonces vos podés decir que vas a cerrar el Banco Central, pero el peronismo te toma la calle y te paraliza el país, ¿verdad? Que es otra realidad argentina. no, y adicionalmente, él se ha puesto en contra del sector de cultura, que es nada menos que un sector con amplia capacidad convocatoria precisamente en Argentina. Entonces, bueno, antes de ver cuál será no solo el Milei presidente, sino la presidencia de Milei, necesitamos tratar de entender el carácter de la crisis argentina actual, porque es resultado de un bamboleo político de derecha a izquierda desde el retorno a la democracia y todo bajo la bandera del mismo partido peronista. Desde el 1990 al 2000, el peronismo bajo la conducción de Menem fue neoliberal, privatizador de todo. Menem privatizó el sistema de pensiones, privatizó la petrolera estatal, privatizó la aerolínea argentina Polarizó. para decir, alguna de esas cosas. Después, como vos lo decís, dolarizó la economía con un curso obligatorio y fijo de $1 por dólar, dejando que el mercado determinara el valor de los ingresos. Y eso terminó pésimo. Después de 10 años, terminó en una crisis económica. Argentina no pudo sostener la libre convertibilidad. El mercado cambiario percibió que se estaba imprimiendo más pesos que los que el Banco Central podía cambiar por dólares. Y la gente, y los más vivos, y probablemente los políticos, que lo notaron o lo supieron, se precipitaron a convertir sus pesos en dólares y el Estado vio desaparecer sus reservas de divisas y el gobierno se vio obligado a impedir que las personas pudieran tener acceso a sus depósitos monetarios, hizo un corralito, terminó con una bancarrota y esa bancarrota llegó desde la derecha, desde el neoliberalismo. Y fue en este periodo que nació la consigna que se vayan todos. Y esa crisis marcó el punto cero de la situación actual. Ahí se da el giro hacia la izquierda. Comienza de nuevo la reconstrucción de la economía. La población confió ese proceso otra vez al Partido Peronista, pero ahora en la persona de Néstor Kirchner, que después siguió a Cristina Kirchner, que llegó con una óptica de izquierda, asistencialista, subvencionadora y nacionalizadora, y de nuevo se tiró a nacionalizar las cosas que habían sido privatizadas, todas. Se creó un sistema clientelar de un electorado dependiente de transferencias y subvenciones, como vos dijiste, y bueno, Argentina salió del neoliberalismo peronista y privatizador al peronismo socialdemócrata nacionalizador e intervencionista. Ahora es ese peronismo el que está terminando con otra crisis y esta crisis le vino de la izquierda. Bueno, un partido que un día puede vender una compañía petrolera y otro día la puede volver a comprar es un partido de un bamboleo que ya no soportan los argentinos. Ese mundo zigzagueante simplemente no se entiende y crea una tremenda inseguridad en los mercados y en las empresas y ya simplemente no se aguanta.
en este punto necesitamos entender esa naturaleza del kirchnerismo de una forma muy rápida. La razón de ser del kirchnerismo y la base de apoyo electoral es el asistencialismo de Estado en forma de subsidios de todo tipo, presentado como redistribución social. Para algunos, que te lo ven ideológicamente, son conquistas sociales adquiridas, intocables. En realidad son dependencias del Estado que terminan siendo insostenibles y que además alimentan la Corrupta. corrupción. Es, Perdona, me lo Massa, arrancaste de la boca. es que Massa repartió $50 a los votantes y tenis para los jóvenes con plata del Estado. O sea, porque a eso llega el clientelismo, a esa, ¿verdad? A los Sí, sacos de comida que se usaban acá por el voto. sí, claro, de Limas, Eh, que alimentan la corrupción en un sistema de clientelismo electoral que tergiversa el sentido de alternancia democrática. En ese sistema, describámoslo muy rápidamente, de 48 millones de habitantes en Argentina, 19 millones dependen del Estado. El Estado tiene 4 millones de trabajadores públicos y hace que de cada 10 argentinos, uno sea trabajador público. De cada 4 familias, uno depende de 1, 2, 3, 4 o más de los más de 30 programas de subsidios a los que aplican. En este gigantesco fardo de familias que depende de subsidios, se producen consecuencias macroeconómicas y fiscales tremendas que han terminado en la crisis actual. Y bueno, la crisis actual es bastante sencilla. El Estado no logra recaudar para mantener esa monumental carga sobre la hacienda pública, entonces se endeuda y como falta el crédito, se imprime moneda. La moneda se devalúa y provoca una inflación que afecta a los ingresos y entonces se necesita para que puedan subsistir los que viven de subsidios, aumentar los subsidios y entonces se necesita volver a imprimir dinero. La inflación obliga a nuevas emisiones y a nuevas devaluaciones en un círculo auténticamente infernal. Y llega a Es ser decir, tan loco que le oía a Chalo Ramírez en uno de los programas de alto voltaje señalar algo al que yo no le estaba siguiendo la pista, Chalo, que hay un mercado negro laboral y social, ya no solo el de mercado negro de compra y venta de divisas y objetos. O sea, que hay gente que no está en la informalidad, sino que está en un mercado negro laboral que se paga con criptomonedas para no tener que entrar en el juego de la economía normal argentina, ¿verdad? exactamente. Y después existen los famosos ñoquis, que son Se me cortó Fausto y no estás hablando de los ñoquis, ¿verdad? Pero es parte todo esto de lo demencial que puede llegar a ser el sistema de gobierno y económico de la República Argentina, ¿verdad? Esa deuda del 90% y ese 200% de devaluación hacia el final de año. O sea, una leche que cuesta 1.000 colones podrá llegar a costar a final de año 200.000 colones. O sea, ahí un loco como este y ahí tiene terreno abonado. Quedaste hablando de los ñoquis, no lo bueno, pensaste. pero sí, básicamente los ñoquis son aquellos que llegan solo a a cobrar el sueldo y no a trabajar. Pero bueno, en este sistema, Sergio Massa, ministro de Economía y candidato presidencial, emitió el equivalente al 2% del PIB de Argentina para beneficiar su campaña. Es decir, solo para mantener rodando su campaña, Massa gastó 10.000 millones de dólares. Sí. Aumentó las pensiones, aumentó las transferencias, aumentó el empleo público y aumentó el monto de ingresos imponibles. O sea que aumentó la cantidad que se necesita recibir para pagar impuestos. De hecho, actualmente solo 800.000 personas pagan impuestos en Argentina. El 1.7 de la población paga impuestos directos. Bueno, o sea, solo los que ganan más de $3.000 al mes. Y con eso es insostenible. Y esa es la
crisis y la furia y la tragedia que explica Milei, porque mira, cortar cualquiera de esas cosas que deben ser cortadas, disminuir todo eso, hacer esos ajustes, va a significar quitarle el plato de comida, quitarle la cuchara de la sopa a muchas familias. Antes de poder darles empleo, antes de poder reactivar la economía, o sea, viene un periodo muy duro. Y es que además el empleo no lo crea el Estado, o sea, y el propio Milei es el más consciente de eso. El empleo es creado por las inversiones son una cosa muy compleja porque incluso el peronista en la calle que está deteniendo los ajustes estructurales crea miedo al inversionista. Entonces, existen varios tipos de reacciones colectivas que van a incidir en el gobierno de Milei. Bueno, de una forma positiva debemos decir que los mercados internacionales reaccionaron bien. En New York los bonos soberanos escalaron hasta el 8%. En Wall Street el riesgo país bajó a mínimos que no se habían visto desde hacía meses. Varias compañías argentinas que cotizaron en la bolsa de New York, yo estuve haciendo una lista de más de 15 compañías que yo señalaba solamente las que habían subido más del 20% entre el viernes y el lunes. ¿Ok? Sí, La pero petrolera triste, YPF pasó de viernes a lunes a una revaloración del 40% con una capitalización de mercado que porque va a superó ser los 15.000 privatizada millones de dólares. y es de lo poco que le crea recursos al Estado. Fausto, ¿cómo andamos de tiempo? Porque Nos faltan 4 minutos. 4 minutos y queda la parte más interesante por fuera. Eh, Más Bueno, interesante en toda, perdón, pero más interesante para nosotros en qué tiene que ver esto este, con nosotros. con nosotros, o seguimos con los ganadores y perdedores de que creo que No, ha dicho. podemos verlos luego en sus reacciones si terminamos esto primero. Es importante que analicemos lo que pasa en Argentina porque en su crisis se plantean problemas permanentes en América Latina. La crisis argentina es al mismo tiempo advertencia, presagio y diagnóstico para todos. Advertencia porque es una llamada de atención sobre las consecuencias de un status quo insatisfactorio. Presagio como perspectiva de agotamiento de representatividad democrática que están teniendo todos los partidos tradicionales y diagnóstico peligroso porque es un nudo gordiano que no se está desenredando casi en ninguna parte. Y entonces se pega el círculo vicioso, la desigualdad conduce a explosiones sociales inevitables, pero las políticas redistributivas de alivio social sin contenido fiscal son insostenibles y entonces llegan crisis y entonces entre necesidades insatisfechas y entre insostenibilidad fiscal, la democracia de partido hace agua por todos lados. La falta de respuesta a los problemas sociales crea ilegitimidad de ejercicio de la representatividad democrática y eso termina generando crisis de gobernanza. Y lo peor es que el problema es sistémico y la solución trasciende a las divisiones partidarias. Mientras sigamos funcionando con divisiones partidarias y decidiendo entre elección y elección, dependiendo del castigo o del premio en una situación que necesita hacer ajuste, cada intento aislado de ofrecer contenido fiscal a las políticas redistributivas va a chocar con una inversión que no quiere verse afectada por impuestos y que se mueve hacia menores costos impositivos. Y bueno, entonces, o nos toca la indiferencia social del que no hace nada y se mantiene como está, o la redistribución que es fiscalmente insostenible sin aumento o incremento de impuestos. Y entonces llegan dos crisis igualitas terminan en las calles las dos. La crisis chilena de la derecha neoliberal y la crisis argentina, que es la que se anuncia con el gobierno de Milei y que les llega desde la izquierda. En ambos casos, sea desde la izquierda que desde la derecha, se termina pasando de crisis en crisis, quedándonos en receta y nosotros podemos ver año tras año el estado de la nación de Costa Rica
haciendo recomendaciones y haciendo recomendaciones, que bueno, siguiendo en recomendaciones. Y Pero cuando en el sistema no aparecen soluciones, llegan los desastres, los desastres interesantes, Mimi, porque los desastres no llegan desde adentro. Los desastres llegan desde afuera, en el sentido que la gente insatisfecha con lo que tiene busca lo que no tiene, y no siempre lo que no tiene es mejor a lo que conoce, y eso es lo que le está ocurriendo posiblemente a Argentina. Por eso, discutir Argentina es importante, porque es una forma de vernos en un espejo que, por muy lejano que parezca, no está tan lejos de nosotros. no, Argentina nace su gran problema porque hay dos Argentinas. En Costa Rica tenemos dos Costa Ricas, ¿verdad? Y tiene que ver cómo se maneja el capital, que vos lo dijiste, y las inversiones a nivel mundial que han creado estas distorsiones a nivel nacional. Ese tema en algún momento lo vamos a tener que tocar, Fausto, porque la desigualdad crece como crece en nuestro país, más que en otros, pero crece a nivel mundial, porque los grandes capitales a nivel mundial crecen con enorme desigualdad hacia las naciones, ¿verdad? Es una bola de nieve. Llegamos acá, Yo, ¿verdad? así es, así es. Muy bien. Ojalá que Argentina nos haga reflexionar para mejorar nuestras actitudes y políticas a nivel nacional. Muchas gracias, Fausto, y a todos Muchas, ustedes por seguirnos. muchas gracias, Mimi. Buenas tardes. Buenas tardes.